Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a Ernesto Farril. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, don Enrique Quintana. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues se dio a conocer ayer, pero es importante hacer una reflexión en materia económica. El FMI modificó a la alza sus pronósticos de crecimiento para México. Teníamos un pronóstico del 1.9 para el 2018. El Fondo Monetario Internacional lo lleva hasta el 2.3 y de hecho se lanza más allá hacia el 2019, pronostica un crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto mexicano, hasta del 3%. Y esto, señores, lo consulto con ustedes en el contexto en el que estamos. Pemex bajando su producción, una inflación del 6.7%, todo el tema electoral y las volatilidades que podamos tener, además de la renegociación del TLC, de la que vamos a hablar en un momento más. ¿Es viable? ¿Está sustentado esto? ¿Es real? ¿Tú qué dices, don Enrique? Los pronósticos en circunstancias como las que tenemos en México son un volado. Tan simple como eso. Porque falta ver qué pasa con la renegociación, falta ver qué pasa con las elecciones. ¿Cuál fue el argumento del Fondo Monetario Internacional? Hace un diagnóstico respecto a cuál va a ser el impacto de la reforma fiscal que entró en vigencia en Estados Unidos desde el 1 de enero y que va a ir teniendo efectos sobre la economía a lo largo del año. La americana. La americana. Y supone que esto va a incentivar el crecimiento de los Estados Unidos. Como una parte muy importante de la economía mexicana depende de las exportaciones que se hagan, principalmente a Estados Unidos, si a Estados Unidos le va bien, si aumenta la demanda en Estados Unidos por efecto de la reforma fiscal, entonces México tendrá un desempeño económico mayor, crecerá más la economía. Por esa razón es que modifica del 1.9 al 2.3 su expectativa para este año, y se va hasta el 3% para el 2019. Sin embargo, esto es suponiendo que no pasa nada, que en el Tratado de Libre Comercio no hay ningún cambio significativo que altere las relaciones económicas entre los dos países y que el proceso electoral se resuelve sin más trastorno y que todas las reformas siguen corriendo, siguen vigentes sin mayor problema. Entonces, en ese sentido, estos supuestos, pues en realidad son inciertos. Pero según lo que dices, y coincido, pero esto nos haría pensar que solamente está sustentado en el impulso económico que tendrá la economía estadounidense con motivo de su reforma fiscal. Principalmente. Y no contempla ahí que, bueno, nuestro escenario electoral traerá vaivenes en lo económico también. Sí, yo creo que primero estamos viendo una revisión optimista para el año 18. 1.9 era de las proyecciones o de las previsiones más negativas, más pesimistas. Más bajas. Más bajas. 2.3, por ejemplo, es lo que tenemos en Bursamétrica estimado desde noviembre. Se acerca más a donde está el consenso de los analistas ahora. Pero la que sorprende más es el optimismo hacia el año 19. ¿Cuándo has visto un primer año de gobierno donde haya mejor crecimiento que el último año de un sexenio? No. Bueno, en México no. Normalmente no. Desconozco datos de otros países, pero aquí no. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Pues que los presupuestos son demasiado restringidos en el primer año de gobierno, o hay reformas fiscales que le quitan recursos a la sociedad y entonces tiene retrasos en los programas de inversión de gobierno. Es lo que normalmente se estila en el primer año de gobierno y entonces tienes un crecimiento muy bajo, ¿no? Entonces, lo más sorprendente es esa estimación, me parece, para el año 19 de un crecimiento más fuerte. Y por otro lado, creo que está habiendo un lado de la ecuación en cuanto a la reforma fiscal en Estados Unidos. Sí, definitivamente lo que está propiciando esa reforma fiscal es que se alargue el ciclo económico. Ya lo hemos comentado aquí. El ciclo en Estados Unidos dura 8 años y arrancó en el 2009. Ya le tocaría un respiro a ese ciclo. Pero con esta reforma fiscal probablemente el señor Trump se corone con el ciclo económico de bonanza más largo de la historia. Puede superar ese ciclo económico
al de la administración de Clinton. Que es, hasta donde sabemos, el más longevo, el que más- fueron 10 años, ¿no? Pero el otro lado de la ecuación es, pues ya tenemos algunos indicios de empresas americanas que están diciendo, pues por lo pronto no voy a invertir en México. Tenemos el caso de Amazon, que en 20 proyectos de unas unidades QH2, creo que se llaman así, donde había 3 estados de la República Mexicana concursando, de 20 proyectos, dijo 19 se van para Estados Unidos y solo uno se quedó en Canadá. Y en México nos van a construir otro almacén. Otra manifestación de lo mismo, Nissan, que estaba pensando en poner otra planta para la región de Norteamérica, se está inclinando, dijo en Detroit su presidente a nivel global, por Estados Unidos en lugar de otra planta en México. La reforma es el factor Entonces, fundamental, ¿no? Entonces, la descompetitividad fiscal, si no nos ponemos las pilas, pues sí puede Va a hacer mover. que el crecimiento sea menor al que estamos previendo en los siguientes años. Hay más notas y más información ahí que dicen que México es el país emergente más atractivo para el 2018. No sé si provienen de calificadoras o provienen de organizaciones internacionales, pero alguien nos está viendo con muy buenos ojos, ¿no? En general, yo te diría que México sigue siendo un destino relevante para la inversión entre los países emergentes. Hay dos visiones. Esto que tú dices es de Bloomberg Intelligence, Ajá. que destaca 2 países entre 20 emergentes, que son Turquía y México. México. Pero, por ejemplo, ayer PricewaterhouseCoopers, esta empresa de auditoría y contabilidad, como cada año presenta en Davos una encuesta entre los directores generales de las empresas de todo el mundo, donde definen cuáles son los países que ven más atractivos para la inversión. El año pasado México aparecía en el lugar número 8 en la lista. En este año apareció en el lugar 13. ¿Tres? 13. 13. 13 en esa O lista. sea, nos caímos 5 sitios. Nos caímos 5 lugares. Y no es porque se hayan hecho las cosas mal, es decir, no hay cambios que expliquen una caída de este tipo en el desempeño de la política económica. Es percepción. Son las incertidumbres, Claro. es el Tratado de Libre Comercio en plena negociación, Claro. es el proceso electoral cuyo resultado no sabemos qué pueda implicar para las reformas en curso, y todo esto pues sin duda afecta a la inversión. Yo difiero un poco de Ernesto en cuanto al impacto de la reforma fiscal en Estados Unidos. Si bien hay empresas que en efecto han decidido no invertir en México, tenemos el caso de Ford, que sí lo va a hacer. tomó la decisión de en México producir una camioneta que va a ser 100% eléctrica. En el curso del próximo año se va a empezar esta operación y tendremos muy probablemente cuantiosas inversiones en el sector de hidrocarburos que se van a anunciar el próximo 31 de enero, cuando se realice la licitación 2.4 del tema hidrocarburos. Van a ser, se concursan aguas profundas y se estima que podrían comprometerse recursos para los siguientes años por el orden de 35,000 millones de dólares. Entonces, hay proyectos que la reforma fiscal de Estados Unidos no afecta, hay otros que quizás sí, como el caso de Amazon, donde pues eventualmente les conviene más por razones estrictamente a ellos. tributarias A ellos. instalar sus almacenes en otros lados. Así es. Digamos, creo que lo que está diciendo Enrique complementa lo que yo había dicho, ¿no? Si hay sectores donde la reforma fiscal de Estados Unidos Americana. realmente no tiene mucho efecto y va a seguir habiendo inversión. Pero si El hay otros energético es uno de ellos, claro. si hay otros en los que sí, ¿no? Yo lo que me preocupa es que no hemos visto todavía a la fecha un planteamiento de la Secretaría de Hacienda de si se puede hacer algo de corto plazo para tratar de suavizar esa descompetitividad. Tienes a varios organismos intermedios como el IMEF, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos o el propio Consejo Coordinador Empresarial que están recomendando pues ya lanzar un decreto donde pudiera haber algunos incentivos a la inversión desde corto plazo, ¿no? Y plantear una reforma fiscal con mayor envergadura hacia finales del año. No hemos visto todavía nada de eso. Pues a lo mejor ahí están
esperando condiciones internas para hacer movimientos en México. Vamos a hacer una pausa, no se vaya. Vamos a regresar arrancó ya la sexta ronda de renegociación del TLC en Canadá. Vamos a discutir las expectativas y hay, pues ya aprobado por el Senado estadounidense, nuevo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Powell. Vamos a ver qué podemos esperar de él. Volvemos. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, vaya tormenta o vaya tensión que captura y genera la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio que arrancó desde ayer, lunes, en Canadá. Hay muchas expectativas, las declaraciones constantes del señor Trump en un sentido y en otro, porque fíjese, hoy sale y dice que la renegociación va bien. La renegociación va muy bien. Hace 2 días dijo que si la negociación no era buena para América, Estados Unidos se iba a levantar. En fin, es como sabemos, con el señor Trump, pues el pasito tuntún, 1 para adelante y 2 para atrás. Pero bueno, el caso es que la renegociación arrancó. ¿Qué expectativas tenemos de esto? Y aquí hay un paréntesis con el nuevo presidente de la Reserva Federal, John Powell. Ya lo habías adelantado aquí hace algunas semanas, que parecía el candidato más sólido. Ya estaba definido, Así es. solamente se requería la aprobación del Senado para... Estadounidense. No hubo ningún problema. Ninguno. A diferencia de México, en el caso de las nominaciones como esta del señor Powell, tendría que ser un extremo para que el Senado le rechazara al presidente esa nominación. Este señor va a sustituir a Janet Yellen, ¿no es cierto? A partir del 1 de febrero. Este hombre que ve aquí en compañía del presidente Trump. ¿Un conservador en los números y en las finanzas? Más bien, de acuerdo a lo que se conoce, es un hombre moderado. En los bancos centrales a veces se hace la clasificación. ¿Quién es halcón y quién es paloma? O sea, ¿quién es el duro, el que quiere a toda costa bajar la inflación, está a favor de aumentar las tasas de interés, restringir el dinero? ¿Y quién es un poquito más suave, más laxo, no ve las cosas tan Powell drásticas? está en ese grupo. Powell se supone que está ahí en un punto intermedio y más tendiendo a las palomas, como era el caso de la señora Yellen. No se percibe que vaya a haber un cambio significativo en la política de la Reserva Federal con la llegada del señor Powell. No sé, Ernesto, ¿qué opine? A la señora Janet Yellen le tocó empezar a levantar el tiradero Que había dejado. del Banco Central, ¿no? Que había dejado el señor Ben Bernanke, que es Bernanke. cómo frenas esa hemorragia de creación de dinero y empezar a subir las tasas de interés sin afectar a los mercados. Y su estrategia fue pues, ser muy explícita en las medidas que se iban a ir tomando. Ya han subido las tasas de interés un poco y ya dejó de crearse dinero. Incluso empezaron a dejar que se venzan todos los bonos del Tesoro que están en la panza, no todos, algunos, que van venciendo a un ritmo muy gradual. Y entonces, pues la expectativa es de que el señor Jerome Powell pues, pueda continuar con ese gradualismo en su estrategia de levantar el tiradero, ¿no? Pero otra virtud que tiene, que quizás fue la que le dio la nominación del señor Trump, es que está a favor de la desregulación. Pues la verdad es que en el mundo, no nada más en México, sino en todo el mundo, hemos tenido un péndulo en el que pues, muchos sectores, particularmente el sector financiero, están exageradamente regulados, lo cual implica altísimos costos para los intermediarios financieros que se traducen en mayor costo del dinero para la sociedad.
Entonces, él está a favor de esa desregulación. ¿Regulación que viene después de la crisis del 2008? La sobreregulación que se dio, se movió el péndulo, ¿no? Sí, ¿cuándo? Después de la crisis hipotecaria. Y puede ser que a este señor Powell le toque volver a mover el péndulo para el hacia el otro lado. El TLC, clima, ambiente, atmósfera, ¿podemos esperar algo? Aparentemente estarán abordando ahí las complicadísimas reglas de origen que tanto molestan. No sé si pueden avanzar algo en otras mesas. Incierto. El caso de Trump te refleja un poco cuál es este clima. El señor Trump firma hoy un decreto que grava a las lavadoras, ¿no? A las lavadoras y a los paneles solares provenientes de diferentes países. México, entre ellos, uno de los exportadores tanto de lavadoras como de paneles solares. Y después de la ceremonia en la que firma el decreto, le pregunta a Robert Lighthizer, que es el negociador en jefe, el representante comercial de la Casa Blanca, pero en el TLC vamos muy bien, ¿verdad, Bob? Vamos muy bien en la negociación. Yo pensé que esto no prosperaría, pero Bob ha hecho un buen trabajo y vamos muy bien. Entonces, del personaje que tuiteó hace unos cuantos días, sin muro no hay trato, y que parecía destinado a romper en estos días ya el acuerdo, pues ahora resulta que vamos muy bien. Entonces, es realmente incierto. Qué difícil leerlo, ¿verdad? Hasta el próximo ¿Por qué lunes. graban las lavadoras y los paneles solares? Porque se supone, de acuerdo a la visión norteamericana, que está haciendo una competencia desleal. Particularmente en el caso de los paneles, el principal exportador de estos productos a Estados Unidos es China, pero también México. Empresas europeas, empresas norteamericanas habían aprovechado ventajas comparativas para producir paneles solares en México. Entonces dice, bueno, queremos que las lavadoras y los paneles se fabriquen en Texas y en Wisconsin y en Illinois y no en Baja California, en Sonora o en cualquier provincia de China. Y por esa razón le pone el 25% de impuestos a los paneles, que pues realmente es algo muy elevado, muy serio. Sí, un gravamen fuerte. ¿Cómo se combina esto con el tema del cierre presupuestal el fin de semana, que finalmente se arregló ayer, llegaron a un acuerdo y lo extendieron hasta el 8 de febrero? 8 de febrero. 8 de febrero. Sí, bueno, nada más quería comentar que el tipo de cambio tuvo hoy sus vaivenes. Sí, bueno, se fue 19... Primero para arriba, ¿no? Arriba de 19 pesos por la imposición de aranceles a las lavadoras y a los paneles solares. Después, con la declaración del señor Trump, pues, bajó. Pues se despresionó, ¿no? Pero la Bolsa Mexicana de Valores superó los 50,000 puntos, que hace un rato que no lo hacía. Ante estas declaraciones del señor Trump, yo casi le podría apostar a que el 29, en la comparecencia o la rueda de prensa que van a dar los tres ministros, probablemente el señor Lighthizer pues exponga que pudiera extenderse las negociaciones hasta después del mes de julio, hasta después de las elecciones. Ajá. Todo lo contrario a la expectativa de que el señor Trump se saliera, ¿no? del tratado para de comercio enero-febrero de este año. Exacto. Sí, por ahí va la percepción. Ahora, que esto estaría en consonancia con lo que ya había dicho, en el sentido de no influir las elecciones mexicanas, sino que seguir negociando hacia adelante. Que parecería coherente, pero como dice Enrique, aquí de coherencias pues es muy difícil tener la certeza, ¿no? Así es. Ahora, pues había caído en una situación de que se acabó el dinero, el presupuesto en Estados Unidos, se tenían que cerrar las oficinas. Los demócratas estaban imponiendo pues una solución al problema de los Dreamers, de estos ciudadanos norteamericanos que llegaron muy jóvenes y que son prácticamente norteamericanos y que pues, han quedado en el desamparo al cancelarse el programa DACA. Y pues otra vez el señor Trump cumplió su promesa, mandó al Congreso la bolita y el Congreso es el que tiene que dar la solución. Y entonces aquí los demócratas han forzado la situación de este cierre de las oficinas del gobierno norteamericano por falta de presupuesto, precisamente para que se acelere esta solución a los DACAs, ¿no? Y hoy se encuentra
pues una solución parcial, ¿no? Para se extiende el alargar plazo, simplemente ¿no? el plazo al 8 de febrero. ¿Dañará a los demócratas esto, Enrique? ¿Piensas tú? ¿Habrá una factura por ahí? No creo. Yo creo que el señor Trump está simplemente pateando el bote, porque podríamos tener otro cierre de gobierno el día 9 de febrero. Exacto. Es decir, en cuanto venza el plazo, que fue una concesión de los demócratas, fue una medida racional de los demócratas para tratar de permitir las negociaciones entre el tema del muro y el tema del DACA. No se ve fácil, ya lo habíamos comentado, que se llegue a una conciliación en ambos asuntos, pero si se lograra, entonces sí se permitiría llegar a una solución final, pero no se ve fácil y en 16 días podríamos tener otro cierre de oficinas. Recordemos ahí, es importante subrayarle al auditorio que los demócratas están exigiendo llegar a un acuerdo en el tema migratorio de DACA para avanzar en el tema presupuestal. El presidente Trump les está pidiendo mucho dinero extra, y además 20,000 millones para el muro, que ya le habían autorizado 1,800, pero pues él quiere todo el muro en toda la franja fronteriza, lo cual es pues de un altísimo costo. Pero bueno, así están las cosas. Déjenme decirles, lo vimos por ahí en televisión, pero llamados a la Casa Blanca ahora en estos días del cierre, y la operadora que contestaba era verdaderamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lamentablemente no podemos atenderle porque debido a los demócratas en el Congreso que nos cerraron el gobierno, o sea, les echa la culpa totalmente, cuando lo que falta ahí pues, es un acuerdo entre un partido y otro, ¿no es cierto? Pero pues a él no le importa, él es un profesional de hacerse enemigos políticos. Vamos a mensajes y regresamos a México porque hay otro tema interesante acá, una nueva candidata para Puebla. Le vamos a contar quién es. Ya lo habíamos adelantado un poco, era muy cantada, pero ahora sí teníamos dudas de por qué Rafael Moreno Valle aceptó generosa y cordialmente bajarse de la contienda del PAN para la candidatura presidencial y le dejó el paso libre a Ricardo Anaya. Pues ya aparecen ahí algunas cartas porque hoy anuncia el PAN en Puebla que la esposa de este señor, la señora Marta Erika Alonso, será la candidata del PAN para el gobierno de Puebla. Aparentemente, Ernesto Enrique, todo queda en familia. Yo creo que se lo merece. La señora, sí. O el partido. La señora. O los poblanos, no, pobres poblanos. Fíjate que los poblanos no hablan mal de Moreno Valle, ¿eh? No. Me ha tocado oír a varios que piensan que fue un buen gobernador, ¿no? Parientes de él, desde luego. Sí, yo he escuchado del otro lado, ¿eh? Contratistas. Ah, contratistas, bueno, eso siempre. Guachicoleros también. Guachicoleros. No, pues yo creo que sí se lo merece, ¿no? Lleva una carrera política. ¿Él o ella? Ella. ¿Ella? ¿Cuál es su carrera política, Ernesto? Por favor, hombre. Esta cosa, y fíjate, y luego hoy escuchas hablar y salen a hablar los políticos mexicanos en contra del nepotismo, ¿no? Y ahí tienes. Creo que lo que sí podemos decir es que no es una improvisada, porque la planeación estuvo desde hace muchos meses. Primero llegó a la presidencia del partido, bueno, todo se armó. Fue legisladora local, me parece. Fue legisladora local, dejó en el camino a varios, entre ellos a Javier Lozano. Ni más ni menos. Que aspiraba a ser el gobernador del periodo largo, porque hay que recordar que Gali fue gobernador de apenas 18 meses. Marta Erika Alonso va a ser gobernadora muy probablemente porque el Frente, el PAN y el PRD tienen en Moreno Valle realmente un excelente operador político y va a ser difícil que el muy probable candidato de Morena, que es Miguel Barbosa, el senador Barbosa, le compita al aparato político que tiene PAN y PRD. Y el PRI
no se ve claro. Está desdibujado ahí un poco, No se ve claro Yo creo. cómo vaya A contender. a competir. Entonces, no solo es relevante la designación de la esposa de Moreno Valle, porque no solo va a ser candidata, sino muy probablemente va a ser la primera gobernadora de la oposición. No hemos tenido, que yo recuerde, quizás se me escapa, pero no hemos tenido una gobernadora electa de oposición. Hemos tenido gobernadoras del PRI, pero no gobernadoras del PAN. Bueno, pero lo dice a nivel PRD, federal, porque ahí dicen, pues no son oposición, ahí son gobierno. A nivel federal, por Claro, lo menos ahora, decir, provenientes del PAN Sí. o del PRD. Ahí son gobierno. Lo que se anuncia también, en paralelo con esto que decías, es que su marido, el señor Rafael Moreno Valle, va a ser candidato al Senado Y va a por ser el estado de Puebla también. un senador altamente influyente, si no es que hasta el coordinador del frente, en la Cámara Alta. Ahí estarán los acuerdos, las concesiones, los pactos. Falta ver esto, lo que se anuncia hoy es que es candidata del PAN. Falta ver luego que pues, el Sí, PRD claro. respalde y Movimiento Ciudadano y que ya vayan con todo, con el frente completo, ¿no? Pero hay que recordar que Moreno Valle fue candidato del PRD. Exacto. Fue candidato ya de una alianza Del PAN y del PRD. Exacto. previamente del PAN y del PAN, PRD, PRD fue antes de que se planteara a nivel federal. el Entonces, ensayo. se ve muy difícil que el PRD pueda moverse por cuenta propia, porque desde hace ya varios años está bajo la égida de Moreno Valle. Mucha operación ahí panista. Nada más terminaría diciendo que Puebla sí es un estado con muchos votos, o sea, no es una pieza cualquiera. No. En la estrategia Cuenta, política. sí, cuenta, es lo que dice, claro. Entonces, Y- va a ser y- y relevante esta alianza PAN-PRD ahí. Y tiene una estrellita económica. La inversión que hizo Audi, una de las divisiones del grupo Volkswagen, realmente es de las más importantes a nivel nacional. Sigue siendo un estado con mucha desigualdad, con mucha pobreza, pero al mismo tiempo un estado muy pujante en la parte industrial. Ahí, Realmente sí, bueno, fue en la textil y muy la exitosa. la automotriz. Creo que hay historias que faltan por contarnos, como el fideicomiso ese creado por Rafael Moreno, fondos de Rafael Moreno Valle para disfrazar deuda, en opinión de algunos, y el tema pues de los guachicoleros, ¿no? Que se ha convertido en De los guachicoleros y también la explicación de dónde sacaron los recursos para la publicidad tan enorme que se hizo el señor Moreno Valle. Todavía no me Ahí explico. fue espontánea, todo el mundo en el país quería- entero, por cierto, ¿eh? había carteles y espectaculares de Moreno Valle en Coahuila y en no sé. Lo vi en La Paz. Tú lo viste en La Paz. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Ernesto, gracias. Buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se vaya. A continuación, urna tras otra. Buenas noches.